Detección y estudio de fotones producidos en aluminio por incidencia de rayos cósmicos. Las partículas elementales son constituyentes primarios, sujetas a 4 fuerzas fundamentales, que poseen características bien definidas, tales como masa, carga eléctrica, spin, etc. Las clasificamos por medio del modelo estándar, desarrollado a principios de la década de 1970. Los físicos determinan las propiedades físicas de una partícula basándose en técnicas de detección y medición, desarrollos hechos por los mismos físicos. Para medir las propiedades de una partícula es necesaria una fuente de partículas y una técnica de medición materializada en un sistema experimental. Las fuentes pueden ser de origen nuclear, radioactivo, óptico, artificial como en aceleradores o cósmico. Las técnicas muy variadas, todavía muchos casos en desarrollo. El cúmulo de partículas y núcleos atómicos provenientes del espacio exterior se denominan rayos cósmicos. Estas partículas de alta energía que llegan del espacio exterior son principalmente 89% protones, 10% núcleos de helio y 1% núcleos pesados. Clasificamos los rayos cósmicos como primarios y secundarios. Los primarios son partículas aceleradas en las fuentes astrofísicas, mientras los secundarios son partículas producidas por la interacción de los primarios con el gas interestelar y la atmósfera terrestre. A nivel del mar, las partículas más numerosas son muones, electrones, positrones, fotones y protones. En 1936 se otorga el Premio Nobel en Física a Victor Hess por descubrir la radiación cósmica. Un detector de partículas es un instrumento para medir una o más propiedades de una partícula. Las partículas elementales las detectamos a través de su interacción con la materia o medio de detección. En la interacción, la partícula deja un rastro de energía en forma de ionización, excitación atómica o molecular, radiación Cherenkov, radiación Bremsstrahlung, radiación de transición y otras, o en forma de partículas como positrones, neutrones, fotones y otras. Ese pequeño rastro de energía lo amplificamos hasta un nivel de medición donde podemos usar instrumentos convencionales. El resultado de la interacción entre partícula incidente y materia es la emisión de fotones o la producción de iones. El objetivo principal es la detección y estudio de fotones producidos en aluminio por incidencia de rayos cósmicos. Diseño y construcción de 2 detectores de Bethe que operan por centelleo. Caracterización de fotodetectores Multipixel Photon Counter, unidos a los detectores de Bethe y aluminio. Funcionamiento correcto de elementos del sistema de fotodetección y análisis de cuentas oscuras. Pruebas que motivan el estudio de fotones producidos en aluminio por incidencia de rayos cósmicos. Diseñamos, construimos, ensamblamos y operamos un sistema experimental que consiste en 2 detectores de Bethe, 2 fotodetectores unidos al material de prueba, una tarjeta electrónica con la que alimentamos los fotodetectores y leemos y digitalizamos las señales producidas por los fotodiodos, y un sistema de aislamiento óptico y electromagnético en el que se introducen los elementos anteriores. HV representa la alimentación de los fotodiodos y +- 5 volts la alimentación de la tarjeta electrónica principal. DAQ es el sistema de adquisición de datos y la Workstation es el control de nuestro sistema experimental. Analizamos la amplitud de las señales eléctricas producidas en el fotodiodo como función de los polarizadores posicionados entre un material de prueba y un fotodiodo. Los materiales de prueba son fuente luminosa comercial LED, aire, plástico centellador transparente, plástico centellador verdoso y aluminio. Comparamos los resultados obtenidos con la fuente luminosa LED y los resultados obtenidos con el plástico centellador transparente, con el plástico centellador verdoso, con el aire y con el aluminio. Nuestra configuración experimental fue la siguiente: material de prueba frente a los fotodiodos. Material de prueba frente a los fotodiodos cubiertos totalmente por un polarizador cada uno. Material de prueba frente a fotodiodos cubiertos totalmente por 2 polarizadores que tienen máxima transferencia de luz. Material de prueba frente a 2 fotodiodos cubiertos totalmente por 2 polarizadores que tienen mínima transferencia de luz.
Después comprobamos el funcionamiento correcto de los fotodetectores y los caracterizamos. Las amplitudes de las señales eléctricas producidas por el fotodiodo, como función de los polarizadores posicionados entre un LED azul y el fotodiodo, tuvieron el siguiente orden: LED frente a fotodiodo, LED frente a fotodiodo con un polarizador, LED frente a un fotodiodo con dos polarizadores en su máxima transferencia, LED frente a un fotodiodo con dos polarizadores en su mínima transferencia. Lo significativo es que captamos luz con los fotodiodos. Las amplitudes promedio, sin variar la intensidad del LED, varían en el orden esperado, considerando que la amplitud de las señales varía por absorción y polarización en función de los polarizadores. Con los demás materiales observamos el siguiente resultado. En el aluminio la amplitud decrece como función del número de polarizadores y su posición relativa. Los resultados del aluminio son equivalentes a los resultados del LED azul en los dos fotodiodos. Sabemos que en los materiales como plásticos centelladores se producen fotones por incidencia de rayos cósmicos. Las amplitudes de las señales están relacionadas con la cantidad de energía depositada por las partículas en el material. Las amplitudes son aleatorias porque la incidencia de rayos cósmicas es aleatoria, con energía aleatoria y con energía depositada en el material aleatoria. Luego concluimos que en el aluminio también se producen fotones por incidencia de rayos cósmicos. Este es el primer indicio de la producción de fotones en el aluminio. Fotones en el rango visible son producidos en el aluminio por la incidencia de rayos cósmicos. Los fotodetectores operan a 70 volts. Después probamos que nuestros detectores detectan en el visible e infrarrojo y que tienen un mínimo de cuentas oscuras. Los resultados obtenidos son el primer indicio de la producción de fotones en el aluminio, posiblemente por incidencia de rayos cósmicos. Existe similitud entre el aluminio y un LED. La amplitud de las señales producidas por el fotodiodo decrecen a medida que se aumenta y cambia la orientación de los polarizadores colocados entre el LED o aluminio y el fotodiodo. Ningún otro material muestra una característica similar. Los fotodetectores funcionan correctamente haciendo incidir luz LED de diferentes colores a una frecuencia determinada y captando la luz a la misma frecuencia generada. Con los fotodetectores captamos longitudes de onda en el visible e infrarrojo generadas ex profeso. Tenemos un mínimo de cuentas oscuras. Posteriormente validamos las señales producidas con los detectores de Beto.